Bueno, vamos a comenzar entonces. Ya algo tienen un conocimiento del pre que hicieron. Había varias preguntillas por ahí sobre la iglesia. Así que vamos a ver qué es la iglesia. La primera pregunta del pre decía, ¿por qué considera que la iglesia es ilustrada como un cuerpo? A ver qué respondieron. Qué lindo. Muy bien, muy bueno. ¿Algunos asienten con la cabeza parecido? Sí. Algo similar, bien. Bueno, antes de trabajar con qué es la iglesia, quiero decirles qué no es la iglesia. Atentos, ¿sí? La iglesia no está dentro de los parámetros humanos, ¿sí? No es una institución creada por el hombre. La iglesia no es una institución creada por el hombre. A veces se cree eso. No es un conjunto de gente con el mismo sentir. A veces, o sea, no es eso en sí, ¿sí? Que tengamos el mismo sentir es otra cosa, pero la iglesia no la podemos definir como diciendo somos un grupo de gente que sentimos lo mismo. Hay un montón de grupos de gente que sí tienen el mismo sentir sobre cierto aspecto, desde lo político, ¿no? Y sin embargo no es iglesia, ¿bien? No se rige por las leyes de este mundo, ni se la puede tratar según la perspectiva del hombre natural. Sí, atentos, no se puede tratar la iglesia según la perspectiva del hombre natural. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que no conocen a Cristo no pueden comprender ni entender qué es la iglesia. ¿Han escuchado hablar mal de la iglesia de Cristo? Sí, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que afirma la frase que acabo de decir, que no se la puede tratar según la perspectiva del hombre natural. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es algo sobrenatural. Es algo que no es de esta tierra, que viene del cielo. Y ahora sí vamos a empezar a hablar sobre qué es la iglesia. Y quiero compartir con ustedes tres símbolos de los cuales nos habla la Biblia, que es la iglesia. La iglesia es cuerpo de Cristo. Está chiquito los versículos, al que alcanza a verlos puede copiarlo y si no, recuerden que por WhatsApp le pasamos las diapositivas, Efesios 1, 22, 23 y Colosenses 1, 17 al 19. Vamos a leer Efesios. Efesios 1, 22, 23 dice, y sometió todas las cosas, hablando de Jesucristo, debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y Colosenses 1:17, el versículo 18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? ¿Quién es la cabeza? Cristo. Una de las preguntas en el pre era, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. No es el pastor. Es Cristo, ¿sí? A veces se piensa o se dice que la cabeza de la iglesia es el pastor. El pastor es un miembro más de la iglesia que tiene una función específica. Así como cada uno de los miembros tiene una función, el pastor también tiene una función que justamente es dirigir a la congregación, ¿sí? Pero no significa que el pastor sea la cabeza. La cabeza es Cristo. Bien. Jesucristo es la única cabeza. Imagínense un cuerpo con varias cabezas. No. Sería un monstruo. Y la iglesia no es un monstruo. Así que no hay más de una cabeza. La cabeza es Cristo. ¿Bien? Todavía estamos en esa diapositiva. Bien. En Juan 17, 11, Juan capítulo 17 es un hermoso capítulo donde Jesucristo
A ver, lo tengo por acá, sí. Acá está. Donde Jesucristo ora por sus discípulos, ¿sí? Tiempo antes de partir, Jesucristo ora por sus discípulos. Y dice Juan 17:11, ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Qué quiero decir con este versículo bíblico? Que la iglesia es una en el Espíritu Santo. La iglesia de Cristo es una. En Gálatas 3:28, si quieren anotarlo, también habla de la unidad de la iglesia. ¿Por qué unidad? Unidad entre los miembros y unidad con la cabeza. ¿Un cuerpo podría funcionar sin cabeza? No. Necesitamos como iglesia unidad entre nosotros como cuerpo, porque muy bien como dijeron, ¿no? Imagínense un cuerpo sin sus partes o con sus partes separadas no sería un cuerpo. Necesita haber unidad entre los miembros y unidad del cuerpo con la cabeza. La iglesia es una. Gálatas 3:28. Ahora, atentos que vamos a ver. A ver si tengo acá. Todavía falta. Ahí está. Bueno, hablamos sobre el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué es en sí, quiénes son o quiénes conforman la iglesia? Atentos. Son todos los nacidos de nuevo. Ya vimos cómo se nace de nuevo, ¿sí? ¿Qué hay que hacer para nacer de nuevo? Arrepentirse, recibir bien a Jesucristo. Sí, vimos otra cosa además. Creer, ahí está, creer. Creer, recibirlo, arrepentimiento. ¿Sí? Hasta ahora eso es lo que vimos y lo que trabajamos. Bien. Bueno, la iglesia entonces son todos los nacidos de nuevo, todos los santos, porque vimos que hay una santidad instantánea, ¿sí? De toda época y nación. Así que la iglesia se compone por todos los nacidos de nuevo de toda época y de toda nación. Imagínense lo grande de la iglesia de Cristo. ¿Sí? ¿Ustedes pensaron que algo chiquitito? No. La iglesia son todos los nacidos de nuevo. Con personas que se congregan en otras congregaciones de Carlos Paz, de Córdoba, de otras provincias, del mundo, de otros países, de otros continentes y de otras épocas. Personas que ya fallecieron y aún personas que vendrán. Todos los nacidos de nuevo conformamos la iglesia de Cristo. Ya vamos a verlo en otra diapositiva eso. Pero vimos entonces que la iglesia en la Biblia se presenta como cuerpo de Cristo, justamente por esto tan hermoso de la unidad entre los miembros, de las diferentes funciones que trabajan todos con un mismo sentido. Imagínense si en este momento que yo estoy dando clase, mi mano quiere agarrar el micrófono, pero mi pie izquierdo se quiere ir para el baño, mi pie derecho quiere salir para afuera a tomar aire. Sería un descontrol, ¿verdad? Todo mi cuerpo está sincronizado y todos los miembros de mi cuerpo se están moviendo, actuando conforme a un solo objetivo. Así debería trabajar la iglesia de Cristo. Todos en unidad, con sus diferentes funciones, en diferentes lugares, pero con un mismo objetivo. Y siempre unidos a la cabeza, que la cabeza ¿qué trae? Dirección. ¿Sí? Si no tendríamos la cabeza, todo el resto no serviría para absolutamente nada. ¿Sí? Así que eso es lo importante. Cristo es quien nutre la iglesia, es lo principal de la iglesia porque es la cabeza. Bien. Qué hermoso poder ver a la iglesia de Cristo como un cuerpo, ¿verdad? Es decir, no hay alguien más importante que otro. Hay partes de nuestro cuerpo que son chiquitas, que no las vemos tanto y cuán necesarias son. Aún hasta cada dedo del pie, que uno podría decir, pero un dedo del pie es algo tan pequeño. Y sin embargo, cada uno de los dedos, cada músculo, cada tendón está programado por Dios para darnos el equilibrio y poder estar de pie. A las personas que le falta un dedo, tan pequeño que a veces parece,
les cuesta un montón lograr el equilibrio y hay actividades que les cuesta muchísimo realizarlas por no tener ese equilibrio que tenemos las personas que tenemos 10 dedos, ¿sí? Así que fíjense que hay partes que son más vistosas, que son más bonitas que otras, pero todas son importantes y tienen una función. Amén. Si algunos nos preguntaran, bueno, ¿qué te sacarías? ¿Un pie o una mano? No podríamos elegir, ¿verdad? ¿No? ¿Y te cortarías la nariz o una oreja? Y no, porque cada parte tiene una función tan específica y fundamental que así somos la iglesia. ¿A quién sacarías? ¿Al de la puerta, al que enseña? ¿A quién sacarías? ¿Al pastor, al hermanito de la derecha o el de la izquierda? A ninguno, porque todos somos necesarios como cuerpo de Cristo. Amén. Otra de las cosas que la Biblia nos enseña es que la iglesia es representada también como la esposa de Cristo. Es una bella ilustración o símbolo porque esposa nos habla de un amor y nos habla de una posesión de Cristo, de una posesión personal de Él. Están los versículos ahí dice Juan 17:11, que lo acabo de leer recién. Está mal ese versículo lo acabo de leer recién y habla de la unidad. Ahí donde dice la esposa de Cristo va Juan 3:29. Juan 3:29. Juan 3:29 y Efesios 5:22. Sí, en el mismo en esposa de Cristo. Efesios 5:22. (22-23) dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ese es un versículo de Efesios 5 y Juan 3:29. Hay otros versículos más que después se los voy a pasar por WhatsApp, que son muchos más interesantes todavía. Pero una de las ilustraciones con respecto a la iglesia es que la iglesia es esposa de Cristo. Habla de una posesión personal, habla de un amor especial. Y la Biblia nos enseña que es como, lo voy a parafrasear demasiado para que podamos entenderlo, es como que nosotros somos la novia de Cristo en este tiempo y cuando Él venga a buscarnos, vamos a casarnos y a ser esposos. ¿Sí? Es como una ilustración que se hace. Por eso que hablamos de las bodas del Cordero. ¿Alguien escuchó hablar de las bodas del Cordero? ¿No? El Cordero representa a Jesucristo y esas bodas, ¿quién se va a casar en esas bodas? Se va a casar Cristo, en un modo de ilustración, Jesucristo con su iglesia, que es su novia. Entonces, por eso que hay inclusive parábolas en los evangelios donde habla que la novia debe estar lista, vestida con el vestido blanco, sin manchas ni arrugas, hablando de la pureza y la santidad que debemos tener como iglesia, porque en cualquier momento Cristo va a venir a buscar a esa novia para casarse, para unirse con ella y nunca más separarse. ¿Sí? Miren qué hermosa ilustración, ¿no? O sea, todavía estamos en esta tierra y estamos esperando a ese novio que en cualquier momento viene a buscarnos para lograr esa unión inseparable ya con Jesucristo. Y después nos habla la Biblia de que la iglesia es templo de Dios. 1 Corintios dice ahí 3:9-16 y el 14:4 también. Pero nos habla que es templo de Dios. 1 Corintios 3:9 dice: porque ustedes son colaboradores de Dios y somos labranza de Dios, edificio de Dios, dice, ¿no? Fíjense que hay otros versículos más que también después se los voy a compartir por WhatsApp. Templo de Dios. ¿Saben qué? En el Antiguo Testamento existía el tabernáculo, existía el templo, cosas que representaban la casa de Dios. Era donde Dios habitaba.
¿Sí? ¿Me siguen? Había un tabernáculo en el tiempo de Moisés, luego fue pasando y cuando el tabernáculo ya no estaba más, se armó el templo que estaba en Jerusalén y todo representaba la casa de Dios. ¿Sí? En el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba en todas las personas. Había algunos privilegiados que eran llenos con el Espíritu Santo, encargados de guiar al pueblo de Dios, ¿sí? Con cierto objetivo que Dios les planteaba. Pero las personas no tenían todas la posibilidad de tener comunión con el Espíritu Santo y con Dios. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Iban a la casa de Dios a buscar esa comunión. A la casa de Dios a llevar un animal para cubrir sus pecados. ¿Sí? Siempre tenían que recurrir a una persona en especial que era llena del Espíritu Santo o ungida por Dios para cierta tarea. ¿Qué pasa? Desde el Nuevo Testamento, ¿no? Donde Jesucristo viene y rompe con la ley, empieza una nueva época para nosotros y desde este tiempo el Espíritu Santo se derrama sobre todos los que creen. Esto es algo impresionante, es un misterio que Dios lo revela porque en ese tiempo era algo loco pensar todo lleno del Espíritu Santo, todos con libertad para acceder a Dios, era una locura pensarlo de esa forma. Pero ahora ya la casa de Dios que en ese tiempo era el tabernáculo, era un edificio en sí, un templo. Ahora, ¿quién es el edificio de Dios, el templo de Dios? Usted y yo. ¿Dónde habita Dios? Acá adentro suyo. Ese es el templo de Dios. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que en todo el Nuevo Testamento, en ninguna parte, habla de iglesia como el templo físico donde nosotros nos congregamos. Así que, en una de las preguntas del pre decía, ¿la iglesia es el edificio centro cristiano también además de las personas? La respuesta correcta es no. Una iglesia, ¿qué es la iglesia? Dijimos que ¿quiénes somos la iglesia? Nosotros. Si a veces, ¿cómo comenzó el pastor Ernesto, por ejemplo, cuando refundó este lugar? En este caso, ya estaba este terreno y se juntaban, eran cerca de 8 personas que se juntaban en este lugar cuando comenzamos, sí, hace 15 años. Esas poquitas personas era, yo amo a Cristo, conocí a Cristo, vos conociste a Cristo, nos unimos, nos juntamos para aprender la palabra, para compartir, para edificarnos, para orar unos por los otros, ¿no? Y eran poquitas personas y fueron creciendo. Hay iglesias, nuestro pastor Ernesto es evangelista más que pastor, ¿no? Fue por toda la Argentina en diferentes provincias fundando iglesias. ¿Cuál era su tarea? Llegaba a un pueblo, se plantaba, empezaba a evangelizar, a hacer campañas, a predicar del Evangelio de Cristo, juntaba un par de personas. Y ese par de personas primero se juntaba en una casa, porque no tenían terreno, no tenían lugar, no tenían nada. Entonces, ¿quién pone su casa? Yo, ¿no? Así comenzó la iglesia primitiva. En la casa de fulanita, de menganita, de sultanita. ¿No tienen iglesia? Sí, ellos son la iglesia. Amén. No importa dónde estén reunidos. Comenzaron en una casa. Después, cuando yo te predico a vos y le predico a mi amigo y a mi vecina y traigo un familiar y el otro trae un familiar y otro vecino, un compañero de trabajo, comenzamos a hacer tantos que, a ver, ¿quién pone su casa para que hagamos la reunión ahí el próximo domingo? No tendríamos lugar en nuestras casas. Por esa razón es que podemos ir a un lugar más grande. Entonces, ese grupo de gente se pone de acuerdo para decir, ¿qué hacemos, hermanos? Alquilamos un lugar, ¿no? Hasta que como grupo tenemos la posibilidad de quizás comprar un lugar, de tener un terreno. ¿Se entiende? Tenemos el centro cristiano, pero estas paredes no son la iglesia. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. A veces tenemos ese modo de hablar que deberíamos empezar a cambiarlo, ¿no? Como que voy a la iglesia. Voy al centro cristiano porque yo soy la iglesia. Cuando uno lo puede vivir de esa forma, entonces ya estas 4 paredes no son el centro donde está Dios. Dios, cuando usted se va, mi hermano, de este lugar a su casa, Dios no queda acá habitando. Este lugar está vacío. Dios se va con usted a su casa. Y usted puede ser iglesia en su trabajo, en su casa, cuando pasa por la calle, cuando va a comprar. Esa es la iglesia en la calle, la iglesia en el negocio, la iglesia en los trabajos, la iglesia en el colegio, en la facultad. Esta no es la iglesia. Amén. Es el lugar donde nos congregamos, donde venimos, porque no hay una casa que sea tan grande para que nos juntemos.
si quedamos de acuerdo en juntarnos en este fin de semana, van todos para Soto, ¿sí? Vamos a ocupar una plaza de Soto. El pastor Marcelo Cravero ya habló, ¿no?, con la municipalidad, le dieron una plaza para poder estar predicando y evangelizando. Ahora, en medio de una plaza la iglesia se junta y la iglesia está presente en la plaza. No es que tenemos que llevar las 4 paredes, ¿se entiende? La iglesia está en la plaza predicando de Cristo. Amén. Así que, ¿estas 4 paredes son la iglesia? No. ¿Usted es la iglesia? Amén. Bien. La iglesia no es el edificio. Vamos. ¿Quiénes conforman la iglesia? Ya lo dijimos. Ahí vamos a leer el versículo ese de Apocalipsis. ¿Quiénes la conforman? Todos los nacidos de nuevo de toda época y nación. Apocalipsis 7, 9, 11. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones. Imagínense, ¿no? Tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano, y gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Esta es la iglesia de Cristo. Imagínense qué maravilloso es imaginar la visión que estaba teniendo Juan cuando escribió estas palabras. Juan estaba en visión viendo y él escribía lo que veía. Y por eso dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Qué maravilloso pensar que somos parte de eso. Somos parte de la iglesia de Cristo, de todas las naciones, de todo lugar, que nadie podía contarla, dice, porque somos innumerables. ¿Quién creó la iglesia? Dios mismo. Dios mismo creó la iglesia. La iglesia no fue creada por el hombre, no fue inventada, ni siquiera alguien pudo pensar. De hecho, en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando Pablo predicaba, dice, les revelo este misterio. Hablando sobre la iglesia de Cristo, nadie en todos los años pasados, en todo el Antiguo Testamento, alguien se podía imaginar algo tan maravilloso como la iglesia de Cristo. Todos los nacidos de nuevo de todo pueblo y nación siendo un cuerpo con Cristo como cabeza. Nadie se lo hubiera imaginado. ¿Quién la creó? Dios mismo. La iglesia estaba en el corazón de Dios mucho antes de todo. ¿Sí? Dios planificó y armó todo un plan de salvación para nosotros. Y Él ya pensaba en la iglesia. Él ya pensaba en aquellos que les iban a amar, que le iban a obedecer, que iban a recibirlo, que iban a creer en Él. Eso somos nosotros. Ahí estamos nosotros, como iglesia, como cuerpo. Dios mismo la creó. Ahora, vamos al pasaje ese donde nos habla. A ver, ¿en qué pasaje, en qué versículo vamos a buscarlo? Bueno, fíjense. Mateo 16, desde el versículo 13 hay un pasaje donde Jesús está con sus discípulos y le dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿No? Hablando sobre él mismo. Él les pregunta a sus discípulos, ¿qué está diciendo la gente que soy yo? ¿Que quién soy? ¿No? Y bueno, y hablando una cosa y la otra, Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 16. El 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo, bueno, y sigue hablando el versículo bíblico, pero ¿cuál es la parte importante acá? Fíjense que este pasaje lo utiliza la Iglesia Católica para hablar que el primer papa fue Pedro, porque Jesucristo le entregó las llaves de la iglesia y dijo que sobre esa roca, sobre Pedro, se iba a edificar la iglesia. Eso es lo que la Iglesia Católica nos enseña, por eso estaba por ahí dando vuelta en la mente. Bien, ahora, ¿cuál es la interpretación correcta de este pasaje? Fíjense que la declaración que hace Pedro es que Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ahí viene Jesús y dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Saben que la palabra Pedro tiene el significado en su original
piedra. ¿Sí? Pero cuando Señor Jesús dice sobre esta roca, estamos viendo, ¿sí?, que el pasaje puede ser interpretado de esta forma. La última opción sería que Jesucristo le dijera, sobre este Pedro edificaremos la iglesia. Imagínense lo que es la iglesia. Todos los nacidos de nuevo de toda época y nación, edificados sobre Pedro, un hombre. Esa es una interpretación. Vamos a la otra interpretación. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de él mismo. Pedro significa una piedra pequeña, una piedra que uno quizás puede pegarle un golpe y se quiebra. Cuando Jesucristo dice sobre esta roca, no dice piedra. Habla de una roca. ¿Vieron esas rocas donde uno puede construir una casa que no se va a romper por nada del mundo? Bueno, en el original, ese es el significado de esa palabra. Entonces, es decir, Pedro, vos sos una piedra pequeña, pero sobre esta roca, hablando de Jesucristo, de él mismo, será edificada mi iglesia. Esa es otra interpretación. Vamos. No, porque en realidad, más allá que puede ser que Pedro tenía fe, acá dice que lo que Pedro le responde al Señor, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice Jesucristo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, aún la declaración que Pedro hace, ni siquiera la hizo porque Pedro sea tan sabio, tenía el conocimiento o estaba lleno de fe. Fue revelación de Dios para su vida y que él lo expresó simplemente. ¿Sí? Entonces, otra interpretación es que sobre esta roca, sobre Jesucristo mismo, que la Biblia nos enseña que Jesucristo es la roca. Es uno de los símbolos que utiliza para hablar de Jesucristo. Y otra interpretación es que cuando Jesucristo le dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, es sobre esa declaración que acabas de hacer, edificaré mi iglesia. Sobre la base de que Jesucristo es el Señor, el Hijo del Dios viviente, sobre esa frase, sobre ese concepto, voy a edificar mi iglesia. Jesucristo como Señor. Amén. Entonces, la última interpretación sería que sobre una persona vaya a ser edificada toda la iglesia de Jesucristo, de toda la época y nación, todos los millares y millares de personas que creemos en Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿quién creó la iglesia? Estábamos en ese punto. La iglesia la creó Dios, no la creó ningún hombre, no fue idea de nadie, solamente del Señor. Versículo 18, voy a volver a leerlo. Vamos a practicar la observación. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca podemos tomar ya sea las dos interpretaciones últimas, ya sea que sobre esta roca es Jesucristo, o sobre la declaración, que en realidad estamos hablando de que Jesucristo es el Señor, ¿sí? El fundamento de la iglesia, ¿quién es? Cristo. El fundamento de la iglesia es Cristo. ¿A quién le pertenece la iglesia según el versículo 18? Lean, fíjense, yo no decía nada. Observación. Está ahí en literal. A Cristo. Dice, edificaré mi iglesia. ¿La iglesia de quién? No su iglesia, nuestra iglesia, mi iglesia, dice el Señor Jesucristo. O sea que el fundamento de la iglesia es Cristo. ¿A quién le pertenece la iglesia? A Cristo. ¿Y quién edificará la iglesia? Cristo. Dice, sobre esta roca edificaré. ¿Quién iba a edificar? Cristo. Fíjense lo hermoso de esto, que la iglesia es creación de Dios, fundamentada en Cristo, le pertenece a Cristo y edificada por Cristo. Nadie de nosotros tiene algún mérito en todo esto. Somos partes de la iglesia que le pertenece al Señor Jesucristo. Entonces, un pastor tiene la función de dirigir a un pueblo que no le pertenece. La iglesia no es mía. La iglesia no es de Ezequiel, no es del pastor Ernesto. La iglesia es de Cristo. Por eso que, mi hermano, cuando usted se refiere y hable sobre la iglesia, tenga cuidado. Porque la iglesia no le pertenece ni a usted, ni al pastor, ni a otro pastor. La iglesia es de Cristo. Es su cuerpo, es su esposa. Fíjese lo que vemos, es su templo. Así que cuando, antes de hablar de la iglesia tantas pestes, piense que la iglesia le pertenece a Jesucristo. Porque la iglesia son todos los nacidos de nuevo que le han creído y le han aceptado a Él.
Ahí teníamos el versículo que no me di cuenta que estaba en la diapositiva tarde. Esa era fíjense, esa roca tan hermosa, es la roca de la que hablaba Jesucristo cuando le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo comenzó? La iglesia comenzó después de la venida de Jesucristo. Jesucristo viene a la tierra, ¿sí? Marcando un antes y un después. Nace, vive, muere Jesucristo, y después de la muerte de Jesucristo, en ese tiempo, bien, después de la muerte y después que resucita, comienza la iglesia de Cristo. Es consumada la iglesia en el momento en el que el Espíritu Santo viene sobre todos. Porque por algo es templo de Dios. Si usted no tendría el Espíritu Santo, si Jesucristo no viviera en su corazón, ¿cómo va a ser templo de Dios? Usted es templo porque tiene a Jesucristo dentro, porque el Espíritu Santo, que es Dios, habita en usted. Entonces, ¿cuándo comenzó? Comenzó después de la muerte de Cristo, en el momento cuando el Espíritu Santo viene sobre todos los que estaban en el lugar, y desde ese tiempo todas las personas que creen son llenas con el Espíritu Santo. En ese momento comienza la iglesia. Vamos a ver un videíto muy bonito. Bien, un videíto hermoso para representar lo que somos como iglesia. Vamos a hablar ahora sobre la iglesia local, ¿sí? Sobre nuestra congregación en realidad. Bien. ¿Qué es la iglesia local? ¿A qué llamamos iglesia local? A los miembros del cuerpo de Cristo, como dijimos recién, que la iglesia eran todos los nacidos de nuevo, que nos congregamos y nos reunimos en un cierto lugar geográfico. Imagínense que la iglesia de Cristo dijimos que son todos los nacidos de nuevo, de todos los tiempos, épocas, naciones, ¿no? Bueno, pero ahora necesitamos agruparnos según nuestra localidad, según donde estemos viviendo, en diferentes grupos. A eso le llamamos iglesia local o congregación local. Bien, esta es nuestra apreciada congregación, nuestra apreciada iglesia, nosotros, ¿sí? Conformamos el centro cristiano. Hay otras iglesias, acá en Carlos Paz, nos referimos a iglesias o congregaciones acá en Carlos Paz, todas podemos adorar al Señor, ¿sí? Pero cada una se congrega en un cierto lugar específico y se relaciona con ciertos hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a hablar sobre los propósitos que tiene la iglesia local. ¿Qué beneficios, qué propósitos tiene ser parte de una iglesia local? Además de ser parte de la iglesia de Cristo por haber creído en Él, ¿por qué es importante ser parte de una congregación local? Uno de los propósitos que nosotros tenemos como iglesia es adorar en espíritu y en verdad. Efesios 5, 18 al 20. Dice Pablo a los Efesios. Esto lo vamos a ver en otras clases, pero los Efesios era la iglesia que se reunía en Éfeso, ¿sí? Es como decir Carlos Paz, ¿no? La iglesia que se reúne en Carlos Paz, ¿no? Los Efesios, en ese sentido, era un lugar, Éfeso, y Pablo le escribe esta carta a esa iglesia que se reunía ahí, esa iglesia local. Dice,
No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que seamos llenos del Espíritu Santo y hablen entre ustedes con salmos, con himnos y alaben al Señor en su corazón. Parte de lo que nosotros hacemos cuando venimos a una reunión, cuando nos reunimos, ¿no? Tenemos un horario en particular para que todos vengamos al mismo horario, en el mismo lugar. Y tenemos un momento de alabanza, donde a través de la música los músicos nos facilitan, ¿no?, el poder cantar. Ahora, si no hay músico, alabaríamos igual. A veces se corta la luz y adoramos lo mismo, porque acá lo importante no es, en cierta forma, la estructura que le damos a la reunión, sino lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Así que, ¿qué es lo que les sugiero? Llegue temprano. Porque siempre comenzamos alabando y adorando a Dios. No es una parte de relleno, ¿sí? No es que lo importante es la palabra y bueno, tocamos algunos temas al principio para que la gente vaya llegando. No, mi hermano. El adorar al Señor tiene un propósito fundamental como iglesia que somos de Cristo. Necesitamos adorarlo, reconocerlo. Y qué hermoso cuando nosotros como iglesia entendemos el sentido de eso. Ya no viene entonces a la congregación y nos reunimos acá, se sienta y alguien está coordinando, ¿no? Buenas noches, hermanos, póngase de pie, vamos a adorar al Señor. Y usted, ¿no? Con el chicle, aplaudiendo así. Es cierto que a veces estamos cansados, hay días que estamos más cansados, otros días que tenemos más energía, pero uno no viene a cumplir con un cierto formato de reunión. Uno viene a adorar a Cristo. Cuando usted entiende que usted es iglesia, que fue rescatado de las tinieblas, que Jesucristo murió por usted, le dio vida nueva, que ya su vida ha cambiado, usted venga y adore a Dios, hermano, con todo su cuerpo, con su ser, con su mente, con su corazón. Cuando cante las canciones, cántelas de corazón. Tenemos el proyector. Algo que nos ayuda mucho porque hay muchos hermanos medios olvidadizos, que las letras se le van por ahí, ¿no? Y que cuando cantan las canciones no tienen ni la menor idea, aunque las hayamos cantado toda la vida. Bueno, el proyector está para facilitarnos la letra de las canciones. ¿Sabe para qué? Para que usted sepa que canta. Esto no se trata de cantar porque sí o porque tenemos linda voz. Yo no tengo muy linda voz, por eso no me ven cantando ahí. Y estoy acá dando clases. Pero canto al Señor con todo mi corazón. Porque lo importante es poder entender qué es lo que estoy cantando y cantárselo al Señor de todo corazón. Cuando uno lo ve desde esa perspectiva, fíjese si no le va a dar ganas de saltar, de aplaudir, de levantar sus manos, de decirle, Señor, cuán grande eres, cuán hermoso, poderoso, me diste la salvación y tantas cosas hermosas que cantamos. En el momento de la adoración, donde podemos entregarnos a Él. A veces, si tiene ganas de arrodillar, arrodíllese, mi hermano. Porque esto no es ante los ojos de uno, del otro, que va a decir menganito, fulanito. Esto es para el Señor. Nos reunimos justamente para adorarlo a Él. Él es el fundamento de la iglesia, Cristo. Él es el que la edifica. Él es el que la pensó, el que la ideó, el que la creó. Esto no es para hombres. Esto no es para quedar bien con el pastor, con el líder. Esto es para Cristo. Así que cuando usted venga a la iglesia, cuando se congregue, adórele a Él. Amén. Así que la música no es relleno, ¿sí? No venga tarde. Venga a adorar con todo su corazón al Señor. Otro de los propósitos de la iglesia es la comunión los unos con los otros. Vamos a leer Hechos 2, 41, 47. Léalo fuerte el que lo tenga. Qué lindo. Este pasaje lo leyeron en el pre, ¿sí? Y todavía hay más versículos. Bien. Es parte de cómo comenzó la iglesia de Cristo en aquel tiempo. Hablamos de la iglesia primitiva cuando nos referimos a todos estos pasajes de Hechos. Fíjense en el versículo 42. Dice que en ese día se añadieron como 3,000 personas, imagínense. En ese tiempo Pedro predicaba y cuando predicaba se convertían, recibían a Cristo. Como 3,000 personas recibieron a Cristo en ese día. Y dice el versículo 42, fíjense. Observación, lo que hacían las personas cuando se convertían. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
coma, en la comunión unos con otros, coma, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto nos da una idea de qué hacían esas personas cuando se juntaban. Recibían a Cristo, se juntaban y hacían esto. Partimiento del pan, cuando, dice, empecemos por el primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, nos habla de aprender la palabra. Hoy estamos congregados en este lugar aprendiendo la palabra. ¿Cómo hacían para perseverar en la doctrina que enseñaban los apóstoles? Porque se las comunicaban unos a otros, porque hablaban, porque se las enseñaban, porque alguien preguntaba, otro respondía, porque se ayudaban, porque juntos estaban aprendiendo la palabra del Señor. Uno de los propósitos de una iglesia o congregación local es aprender la palabra del Señor, es perseverar juntos en la doctrina de Cristo. Es que cuando a alguno de nosotros se le chifle el moño y se vaya para algún otro lugar, no, venga mi hermano, esto es así, acá está la palabra, ¿no? Ayudarnos entre todos a poder perseverar en la doctrina que es la verdad del Señor. Después dice, en la comunión unos con otros. Es el título de este pasaje, comunión unos con otros. Ahí vamos a hacer más hincapié en eso, dice en el partimiento del pan. Es lo que nosotros hoy llamamos Santa Cena. Va a haber una clase especialmente junto con la de bautismo para hablar sobre qué es la Santa Cena, por qué la hacemos, qué nos enseña la Biblia. Pero el partir el pan nos habla de unidad. Nos habla de estar juntos, de comunión unos con otros. En la Santa Cena nosotros lo tomamos como un símbolo de que Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Él derramó su sangre para darnos salvación, ¿sí? Y esa misma sangre nos llega a cada uno de nosotros. No hay uno ni más ni uno menos de nosotros. Todos necesitamos de la misma sangre de Jesucristo para limpiar nuestros pecados. El partimiento del pan nos habla de unidad. Y dice, y oraciones. Oraciones. Qué lindo que como iglesia podamos orar los unos por los otros. Tenemos un equipo de intercesión que más fuertemente está orando. Hay oración los miércoles a la mañana. Los martes a la mañana, 5 de la mañana se juntan los varones para orar. Y qué lindo que aún en nuestros hogares podamos orar por la iglesia de Cristo. Saber que un hermano mío tiene necesidad, que otro está solo, que hay una viuda de mi iglesia que le falta comida. Estar en comunión, alguien que tiene necesidad, una mamá que está a punto de tener un bebé. ¿Se dan cuenta cómo como iglesia que somos de Cristo, poder estar en comunión, orando, aprendiendo juntos la palabra, viniendo a las reuniones, aprendiendo del Señor, perseverando juntos? Para perseverar juntos hay que conocernos, hay que venir, hay que mirarle la cara a nuestro hermano, saber cómo está nuestro hermano, charlar con el que está al lado. ¿Se da cuenta qué maravilloso que es y el propósito que tiene comunión unos con otros? Vieron que en este tiempo Ezequiel está diciendo siempre, venga temprano, saluda a los hermanos, no venga simplemente y se siente, ¿no? Eso no es ser iglesia. Eso no es ser iglesia, es saludarnos, abrazarnos, preguntarnos cómo estamos. Cuando termine la reunión en la que usted alaba a Dios y escucha una palabra, dedique tiempo en ese momento para comunión unos con otros. Entre semanas, mándale un mensajito a alguien, aliente, mande un versículo bíblico. Qué lindo cuando a uno le llega un versículo bíblico, ¿no? Cuando a uno le llega una palabra de aliento, uno dice, justo tuve un día desastroso. Y alguien le mandó un versículo, qué lindo, qué ánimo, cómo me levanta el ánimo, cómo me alienta la fe. Eso es ser iglesia, mi hermano, comunión unos con otros. Otro de los propósitos de la iglesia local dice, perfecciona a los miembros del cuerpo. Efesios 4:13 era, en cierta forma, el lema que estuvimos trabajando durante el año pasado como congregación, ¿sí? Y era, ahí está, eso sí, Efesios 4:13, habla que Dios, el Señor levantó diferentes ministerios, levantó apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, ¿sí? Diferentes ministerios con diferentes funciones, todos con un mismo objetivo, y es perfeccionar a los hijos de Dios, ¿sí? Perfeccionarnos para llegar a ¿dónde? Decía, a la plenitud del hombre perfecto, para llegar a ser como Cristo, para que Cristo se manifieste en nuestras vidas. Diciéndolo en otras palabras,
para que nuestra vieja naturaleza mengue y la naturaleza de Dios crezca y a través de nuestra vida no se vea ya Sabrina, no se vea Estela, no se vea Alicia, no se vea Gladys, no se vea Marta, se vea Cristo. No se vea nuestras debilidades, sino que se vea el Señor a través nuestro. Así que uno de los propósitos de la iglesia local es que cuando nos juntamos a través de las diferentes funciones, de los diferentes ministerios, Dios mismo, Cristo, que Él es el que la edifica, el que la hace crecer, Él está perfeccionándonos para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, dice a Cristo. Amén. Así que juntos, unidos en comunión, aprendemos la palabra del Señor y juntos somos edificados por Cristo cuando nos congregamos en una congregación local, ¿sí? Vamos a leer juntos 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12, desde el versículo 12. Fíjense que este pasaje nos va a hablar del cuerpo. Atentos que es un pasaje precioso. Dice, ni el ojo, el versículo 21, ¿no? Dije versículo 21 desde el 12. Dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Punto, hasta ahí. No importa de qué provincia sean, no importa qué idioma hable, no importa en qué condiciones usted hasta venido a este lugar, todos somos llenos con el mismo Espíritu Santo y todos hemos tenido que creer en Jesucristo para poder ser parte de su iglesia. ¿Amén? Dice el versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Fíjense, si dijera el pie, ay, como no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no sería del cuerpo? Y si dijera la oreja, no, yo porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Por eso no sería del cuerpo? Si todo el cuerpo sería ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Diga, repita conmigo, como Él quiso. Pues si todo fuera en un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Al contrario, dice, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que menos tenía. Fíjense el versículo 25, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Aleluya. Que esta palabra, mi hermano, se cumpla en nuestra congregación local. Que cada uno no haya divisiones, dice, sino que se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes, ya queda poquito, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, fíjense, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Dice, procuren sin embargo los dones mejores. Y después viene un hermoso capítulo donde habla del amor y donde dice, pueden hacer todo lo que sean, pueden tener las funciones que sean, pueden tener el título más grande que el hombre pueda ponerle, pero si no tienen amor,
de nada nos sirve. Amén. O sea que, fíjense qué hermoso pasaje este de 1 de Corintios. Nos habla que somos un cuerpo. Que nos habla que somos un cuerpo y que nos necesitamos unos a otros para poder perfeccionarnos, para ser mejores, para edificarnos. Ninguno de nosotros le puede decir a cualquiera de los hermanos que está acá en este lugar, yo no te necesito, vos sos menos que yo, tu función es menos importante que la mía, ¿no? Ninguno de nosotros, todos nos necesitamos. Amén. Una de las preguntas del pre era si usted encontró su lugar o su servicio dentro de la congregación o de la iglesia, ¿no? Cuando uno es nuevo, uno conoce a Cristo, cree en Cristo, no entiende mucho y de a poco no va conociendo, va aprendiendo la palabra, hasta que llega a este punto y se da cuenta que si usted es miembro de la iglesia de Cristo, que le pertenece a Cristo, que es fundada por Cristo y que Cristo la edifica, usted tiene una función que Cristo se la ha dado a usted. Su función no es la función que el pastor le da, no es la función que un líder le da. Todos repitieron conmigo, ¿cómo repitieron conmigo? Como Él quiso, porque las funciones nos las pone Él. ¿Cuál es nuestra tarea? Estar cerca del Señor para poder discernir, para poder entender, Señor, ¿cuál es mi lugar? ¿Qué querés que haga en este tiempo? Todos de nosotros, cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos talentos, tenemos cosas que nos salen bien. Una de las cosas que decía ahí en Corintios, decía los que sanan, los que administran, los que ayudan. ¿Qué quiere decir? Hay lugar para todos. Está el que le sale mejor esto. Está el que no tiene ni idea de esto, pero le sale mejor aquello. Está el que piensa más, el que tiene ideas. Y está el que le gusta hacer. Está el que le gusta ornamentar, el que le gusta pintar, el que tiene habilidad para construir, el que tiene habilidad para enseñar. Está el que tiene amor para abrazar. El que tiene un oído para escuchar. Alguien que necesita hablar y desahogarse. Está aquel que aprende la palabra y sabe dar un sabio consejo a alguien que lo necesita. Fíjense cómo servir a Dios, ¿no? A veces nos encasillamos con un servicio quizás en el horario de la reunión, ¿no? A ver si dentro de la reunión toco la batería, la guitarra, o entonces no sirvo a Dios, ¿no? Hay que romper con esas estructuras viejas que a veces el diablo las ha utilizado para no dejarnos fluir como congregación y como iglesia de Cristo que somos, ¿sí? Si usted es iglesia, usted es parte es un miembro del cuerpo de Cristo. Tiene una función que Dios le dio. Desde este momento, encárguese de orar buscando y pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿cuál es mi función? Y la función no es viniendo a esta congregación local y que los hermanos o que el pastor le dé un título, ¿no? Desde ahora soy secretaria, por ejemplo, ¿no? No es que está mal la secretaria, tienen su función y nos bendicen. Desde ahora soy, ¿no? No hace falta tener un título, un cargo para servir a Dios. Usted puede servir a Dios haciendo lo que Dios le pide. Y como digo, a veces simplemente dando un abrazo que sana. ¿Cuántos han recibido un abrazo sanador? Que Dios ha utilizado a una persona simplemente para abrazarlo y usted sentía que era Dios mismo abrazando su corazón en un momento de necesidad. Esa persona estaba siendo utilizada por Dios para bendecir su vida. ¿Cuántas veces una palabra que alguien le dio pudo alentarlo? Algo que usted no sabía y alguien se lo enseñó. De esa forma trabaja el cuerpo de Cristo, mi hermano. Así que, ¿usted es miembro? Comience a funcionar como tal, mi hermano, desde esta clase. Póngase las pilas, busque al Señor en oración y que Dios pueda utilizarlo para bendecir y para edificar a su cuerpo. Otro de los propósitos de la iglesia local es evangelizar al mundo. Como iglesia que somos, tenemos una tarea. Este pasaje bíblico lo han leído en su Mateo 28, 19, 20. ¿Lo leyeron? Jesucristo, antes de irse, nos dejó una encomienda a nosotros como iglesia. Y es, vayan, prediquen a todo el mundo, hagan discípulos,
bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que, ya lo vamos a ver en otra clase del bautismo, pero es parte del discipulado. Cuando alguien se bautiza es porque ya fue discipulado. Porque una persona nueva no entiende ni qué es el bautismo. Quiere decir que la persona llegó a bautizarse porque fue enseñada, porque fue instruida, porque le enseñaron quién era Cristo, porque le enseñaron qué tenía que hacer con su vida y la persona escoge bautizarse. Escoge dejar su vieja vida atrás y vivir su nueva vida en Cristo, ¿sí? Y dice, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo enseñé. Esa es nuestra tarea. Ahora, bien, Jesucristo nos dejó esa encomendación de Mateo 28. ¿A quién le encomendó eso Jesucristo? Bueno, a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Bueno, ahora, contésteme yo. ¿Quién es la iglesia? ¿A quién le encomendó Mateo 28? Bien. Más fuerte, a ver. Créaselo usted, por favor. ¿A quién le encomendó Mateo 28 Jesús? Bien. Fíjese que Mateo 28 no fue encomendado al equipo de evangelismo de la congregación local, no fue encomendado al pastor, no fue encomendado a los líderes, porque los líderes tienen que hacer, ¿no? Mateo 28 fue encomendado a usted. Y usted va a dar cuenta a Dios por lo que Dios le encomendó. ¿Sí? Así que no se lo digo como con la intención de asustarlo, ¿no? Sino con la intención de que sepamos cuál es nuestra función como iglesia que somos. Usted es miembro, es parte de la iglesia de Cristo y esa encomienda es para nosotros. Así que Dios le encomendó ir a predicar. ¿Sí? Bien. Tenemos un equipo de evangelismo en la iglesia que organiza simplemente actividades, como decir, vayamos a los hospitales, se encarga, hay salidas a los hospitales todas las semanas, donde se encargan de hacer la previa, ¿no? De hablar con el hospital, de hablar con la administración, de preguntar si podemos venir, en qué horario podemos venir, bla, 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 ¿sí? Arma todo. Pero ahora, ¿tiene que ir el grupo de evangelismo a evangelizar el hospital? No, todo el que quiera de ustedes. No se anima a evangelizar al hospital, evangelice a su vecina. ¿Sí? Evangelice al que está en su trabajo, evangelice a su familia, evangelice por la calle. El equipo de evangelismo en nuestra congregación se encarga de armar actividades para que toda la iglesia participe. ¿Sí? Además del evangelismo que usted puede hacer, usted no tiene tiempo de ir a una actividad de evangelismo, evangelice en el tiempo que tenga. Evangelice cuando va a comprar pan, cuando va a la carnicería. ¿Sí? Siempre tenemos oportunidad de hablar del Señor, ¿no? Cuando está en la parada de colectivo. Hay gente que tiene más facilidad que otra para evangelizar, es cierto, porque tenemos diferentes dones, diferentes capacidades, pero nunca, no hay nadie en el cuerpo de Cristo que sea tan débil que no pueda hablar de lo que Dios hizo en su vida, de cómo Dios transformó su vida. Amén. Esa tarea le corresponde entonces, ¿sí? Le corresponde ir a evangelizar y le corresponde hacer discípulos. Es una tarea importante. ¿Qué significa ser un discípulo? Significa predicarle a alguien. No es que, por ejemplo, bueno, Alicia, te predico, el Señor salvó tus pecados. Chao, Alicia. Hasta nunca. Significa mandarle un mensaje. Alicia, ¿cómo vas? Alicia, ¿pudiste leer la Biblia? Alicia, te comparto este versículo bíblico. Dice, hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Alicia, fíjate que vos sabés que te vi que estás gritando demasiado, ¿no? Perdón, Alicia, que utilice tu nombre, ¿no? Estás gritando demasiado. Vos sabés que al Señor no le gusta tanto la gritería. ¿Por qué no mejor orás al Señor, le entregas tu carácter? Eso es hacer discípulos, mi hermano. ¿Sí? Alicia, ¿estás enferma? Bueno, vamos a orar junto con vos. Yo te animo, vamos. Alicia, ¿no querés congregarte hoy? Vamos, Alicia, porque es bueno, porque los propósitos que tenemos como iglesia local cuando nos congregamos son estos. Vamos, Alicia. ¿Sí? ¿Se da cuenta cuál es el propósito nuestro? No es que el líder discipula, el pastor discipula. Sí, tenemos diferentes funciones, pero esto Dios nos lo encomendó a cada uno de nosotros. Imagínense cómo cambiaría nuestra congregación local y la iglesia de Cristo en Villa Carlos Paz si cada miembro, ya seamos nosotros o de otras congregaciones, cumple esta tarea al pie de la letra. Y no se lo delegamos a un pastor o a un líder, ¿no? Un pastor en toda una congregación va a poder hacer esta tarea, no. Porque somos un cuerpo. Amén.
Vamos bien con el tiempo. Así que evangelizar al mundo, hacer discípulos y enseñarle. Hoy usted está aprendiendo, como dije de la primera clase, no para irse de acá con la cabeza llena de conocimiento, no para que su ego se eleve, su autoestima y ahora yo sé más que vos, ¿no? Yo fui a todas las clases del curso Fe y vos no. No, nuestra función de venir acá es primero para que nuestra vida cambie. Amén. Ser mejor cristiano. Empieza por casa, ¿bien? Y segundo, para enseñar a otros. Para enseñar con amor. Para poder transmitir lo que nosotros aprendemos. Si lo que usted aprendió se queda en usted y nunca se lo comparte a nadie, va a servir de muy poco. Compártalo. Abra, como lo del talento, ¿no? Abra su boca, compártalo con otros hermanos que no vienen al curso Fe. Aliente a otros con lo que usted está aprendiendo. Cuando llegue a su casa, ¿sabés lo que aprendí? Lo que el Señor le habló en su corazón. El Señor me habló esto, me cambió acá. El Señor me hizo... Mira este versículo, yo qué fantástico, ¿no? Compartirlo. Somos tan edificados. Aun cuando... ¿cuántos tienen familias cristianas y cuando van a su casa se encuentran con un ámbito familiar donde su esposo, su hijo o alguien es cristiano, igual que usted? A ver, levante su mano. Vamos. ¿Ustedes también? Sí. ¿Ah? Sí. Vamos. Bien. Son varios, porque algunos no. Bien. Qué lindo que como familia que somos cristianos podamos edificarnos unos a otros. ¿Lo practica en su hogar? ¿Lo practica compartir con su hija, con su hijo, con su esposo, con su esposa, con su abuelo, su pariente? Edificarse porque además de ser familia natural, somos familia en Cristo, somos un cuerpo en Cristo, somos hermanos en Cristo. Qué lindo cuando llego a mi casa y cuando Ezequiel, que es mi esposo, me comparte una palabra. Sí, ¿sabes? Estoy preparando esta palabra para... El Señor me habló de esto, qué bárbaro, ¿no? Qué impresionante. Y me deja pensando, capaz que me tiró eso, ¿no? Y yo sigo cocinando y sigo con los chicos, ¿no? Y le pongo el chupete a uno y al otro, ¿no? Pero me tiró esa palabra que Dios le habló a su corazón, ¿no? Y me la dejo pensando, qué bárbaro, Señor, ¿no? Fíjense cómo nos edificamos. Y cuando le comparto a él, leí este devocional en la mañana, qué lindo que está y esto que lo otro, o vi este video, y poder compartirnos, edificarnos unos a otros. Amén. Y el último punto que tengo anotado acá, vamos de 10 con el tiempo, es contribuir con liberalidad. 2 de Corintios 9, versículos 6 al 13. El versículo que leímos recién en Hechos, que lo leyó Ani y que también lo leyeron todos ustedes en el pre, fíjense que cuando la iglesia primitiva, cuando la iglesia arranca en el libro de los Hechos, ¿qué decía? Vamos, a ver, parafraséenme. Con respecto a lo económico. Ahí está, la pregunta es un poco más directa. Sí, bien, unidos. Vendían todo, dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Se lo daban a quien tenía necesidad. Sí. Dice que todos compartían lo que tenían. No. No vamos a terminar esta clase diciendo venda todo lo que tiene y tráigalo. No se equivoque, que no es el sentido de ese. No, Señor. Pero, ¿qué tenemos que sacar de eso? Principios. La iglesia, en ese tiempo, los hermanos, lograron estar tan unidos, tan juntos, preocupándose tanto por la necesidad del otro, dejando de lado el egoísmo de ver qué es lo que yo puedo acumular para mí, para mostrarme en esta sociedad con mayor estatus, para decir yo tengo una mejor casa, una mejor ropa, un mejor auto, un yo, y empezar a ver a mi hermano cuál es su necesidad. Entonces ahí es cuando uno como iglesia puede contribuir con liberalidad. Quiere decir, con libertad, eso es con liberalidad, con libertad, decir, a ver, mi hermano está pasando necesidad, a ver, ¿qué tengo en mi casa? Un paquete de arroz, un paquete de fideo, una leche, tomá, mi hermano, aunque sea algo. Poder ayudarnos los unos a los otros. De la iglesia de Cristo, como congregación local, que nos juntamos en este lugar, el Centro Cristiano, ninguno tiene un beneficio económico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? O sea, no es que esto, por ejemplo, cuanto ya en el nivel 2,
se va a hablar específicamente sobre los diezmos, las ofrendas, qué se hace con el dinero que ingresa a la congregación, quién lo administra, cómo se administra, en qué se gasta. Sí, eso ya pasa para las últimas clases del nivel 2. No lo vamos a hablar ahora. Pero esto no es un negocio. Esto no es que cuanto más gente haya, los pastores más dinero van a tener. ¿Sí? Porque hay un error que hay que saber. No es que todos los diezmos van a parar al pastor. Si anduvo dando vuelta a eso, no es así. Porque eso significaría que si la congregación crece, el pastor se hace rico. ¿Sí? Se invierte en la obra de Dios. Esto no funciona de esta forma. Mucho del dinero que entra va para cosas que nos competen. Llega la luz, estamos utilizando la luz. La vez pasada se había roto, por ejemplo, un vidrio, hay que comprar el vidrio. Bien, limpiar, todo lo que imagínense la mantención de la iglesia y la mantención, de este edificio, donde como iglesia nos congregamos, ¿sí? Bien, entonces, a ver, estaría la opción de decir, bueno, a mis hermanos, todos los que somos miembros, a ver, todos los gastos que hubo este mes y nos repartimos, ¿sí? Nos repartimos entre todos los gastos, sería una opción. Y la otra opción sería que cada uno dé conforme a lo que Dios le da, ¿sí? Que el que tiene más, porque el que tiene menos le vamos a exigir, ¿no?, un cierto monto de dinero, mientras el que tiene más, capaz que ese monto le queda muy chico. Entonces, la Biblia nos enseña que cada uno pueda dar con libertad de lo que Dios le dio, de lo que tiene, ¿sí? Dar en abundancia, dar con generosidad, no solamente dar para cubrir los gastos que tiene este edificio donde nos congregamos, donde aprendemos la palabra, donde nos nutrimos, donde nos edificamos, ¿no? Sino, ¿cómo? Es mejor dar que pedir, bien, y que recibir también, aunque ¿cómo nos gusta recibir, no? A todos. Pero dice la Biblia que es mejor dar, ¿no? No solamente es así, ¿no? El principio del Señor. No solamente dar para cubrir o costear los gastos de este edificio, ¿sí? Sino dar a mi hermano que está en necesidad. Abrir la mano al que lo necesita, ¿no? Qué hermoso es que como iglesia podamos dar con libertad. Dar al que necesita. En pasajes de 2 de Corintios, puede leerlo porque es precioso, donde la iglesia que en ese tiempo se juntaba en Corintios, se pone de acuerdo para juntar dinero para la iglesia de Jerusalén que estaba pasando necesidad. Entonces dice, juntemos dinero, ¿no? Y Pablo en ese tiempo le dice, bueno, aparten conforme a lo que Dios le dio a cada uno en la semana, aparte un poco, para que luego cuando yo vaya podamos recoger las ofrendas, ¿sí? Cuando venimos a una reunión, recogimos ofrendas. Esas ofrendas uno las da para Dios. Amén. No es que dice, a ver, bueno, ¿dónde las estoy poniendo? Usted ve dónde está. ¿Sí? Y las cosas que compramos, y las Biblias que se regalan, y los folletos que compramos para poder repartir, y las cosas, y todas las cosas es para bendecir y para edificación de la iglesia, porque, como repetí, esto no es un negocio. No es que alguno de acá se ve beneficiado si la iglesia crece para tener más dinero. Si la iglesia crece, el reino de Dios crece. Amén. Esa es la iglesia de Cristo. Amén. Bueno, por último, estos son los propósitos de la iglesia local. Quizás entre otros, quizás podemos sacar más o desprender de estos. Por eso la Biblia, anote este último versículo importante, Hebreos 10, 24 a 25, y con esto terminamos. Hebreos 10, versículo 24 y 25. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. La Biblia nos enseña a no dejar de congregarnos. ¿Será que algunos de nuestra congregación tienen por costumbre no congregarse? ¿Cómo dije, Hebreos? Hebreos 10 del 24 al 25. No dejen de congregarse. ¿Es lo mismo congregarme que orar en mi casa y leer la Biblia en mi casa? ¿Que ver un video por YouTube y escuchar a algún pastor por ahí? No. Porque fíjense que quizás en mi casa, viendo un video, puedo aprender la palabra. ¿Sí? Recibiendo una clase quizás por internet, por ejemplo. Pero la comunión los unos con los otros, el adorar juntos, dice, con cánticos espirituales juntos, el perfeccionarnos, el ser un cuerpo. Si yo soy mano y estoy en mi casa siempre, usted no va a poder aprovechar de lo que Dios me dio a mí. Y si usted se queda en su casa, yo no voy a aprovechar de lo que Dios le dio a usted.
Por eso necesitamos juntarnos, necesitamos congregarnos. Fíjese cómo uno se enfría. Capaz que a alguno de ustedes le ha pasado, quizás en algún tiempo que ha tenido la costumbre de no congregarse. Uno se enfría, ¿no? Uno se va apagando. Uno necesita del contacto con otros, del abrazo, del que alguien le haga una pregunta ¿cómo estás? Del que alguien lo aliente. Necesitamos aprender, permanecer juntos. Necesitamos escuchar una palabra que nos hable de parte del Señor. Necesitamos congregarnos. Así que mi hermano, cuando usted esté medio flaco en eso, y que uno puede faltar, por supuesto, porque está enfermo, puede faltar porque tiene una complicación, porque se fue de vacaciones, pero cuando usted ya empiece a faltar, ¿no? Por flaqueza espiritual, no, hoy no, mejor no voy, hoy llueve, no voy, ¿no? Hoy hace frío, hoy hace calor, no voy. Hoy me duele una uña, mejor no voy, ¿no? Hoy, y a veces ponemos excusas cuando usted se encuentra en esa situación. Pide ayuda rápido, ¿sí? Vaya a los apuntes y repase esto. Y diga, necesito congregarme. Amén. Vamos a terminar la clase de hoy entonces. ¿Alguien que quiera cerrar la oración? La próxima voy a traer la lista. Voy a decir, le voy a poner número y voy a decir, dígame un número, voy a decir, ¿viste? Que le toque ahí, puede orar. Vamos, alguien que no haya orado todavía, que quiera orar y cerrarnos en oración.